Bueno, hola a todos, gracias por conectarse a la continuación de este seminario de álgebra, teoría de niños y módulos de la UAM. Vamos a continuar con la segunda sesión del tema de los conceptos de módulos de Ricard y de Baer en el contexto de retículas que nos presenta el doctor Mauricio Medina Bárcenas, quien actualmente está realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, le agradecemos mucho a Mauricio que pueda continuar con esta charla. No, muchas gracias por asistir y por invitarme. A ver, ¿cómo era? Entonces, la vez pasada habíamos hablado de los conceptos de anillos de Baer, anillos de Ricard, y cómo todos estos conceptos se generalizan a módulos. Y vimos un par de resultaditos. Entonces, ahora la segunda parte de esta plática, la idea es ver todas esas ideas, verlas en el contexto de retículas. Entonces, pues, si vinieron la vez pasada, pues espero que se acuerden un poco de los conceptos. Y si no vinieron, no se acuerdan, pues creo que no importa tanto. Creo que aquí pues vamos a dar definiciones nuevas que van a ser generalizaciones y entonces vamos a poder deducir lo que ya teníamos de módulos. Bueno. Entonces, después de que fueron introducidos los módulos de Baer y los módulos de Ricard, junto con sus respectivos duales, pues han habido varias generalizaciones. Sobre todo este tipo de generalizaciones se han quedado dentro de la teoría de módulos. Entonces, por ahí les hacen algún cambio o les piden menos cosas. El chiste es como que se quedan todos todavía trabajando, bueno, la mayoría aún se quedan estas generalizaciones dentro de la teoría de módulos. Pero por ahí hay un artículo que es de Cribé y de Core, que ellos lo que hacen es pasar todo esto de manera general a las categorías abelianas. Entonces, pues ahora lo que nosotros queremos es hacer un análisis semejante, pero en una categoría de retículas, en cierta categoría de retículas. Entonces, para eso vamos a ver la retícula de submódulos de un módulo. Entonces tenemos tenemos el conjunto de todos los submódulos de M, donde bueno, ya está marcado ahí, pero el orden de dos submódulos está dado por la contención. Ahí tenemos que tiene un mayor elemento y un menor elemento. Y además, este conjunto de submódulos hay supremos arbitrarios dados por la suma de submódulos e ínfimos arbitrarios dados por la intersección de submódulos. Entonces esto que cumple este conjunto es lo que llamaríamos una retícula completa. Entonces es una retícula en la que existen supremos e ínfimos arbitrarios. En particular, hay mayor elemento
y hay menor elemento. Entonces, de entrada vamos a trabajar con retículas completas. Luego, la retícula de módulos cumple otra propiedad. Una especie de distributividad que llamamos modularidad o ley modular. Y entonces lo que hace esta ley modular es lo siguiente. Entonces, en general no se pueden distribuir, pero yo puedo tener esta igualdad siempre que tenga que K es menor que N. Entonces, ¿qué le voy a pedir a mis retículas? Pues que las retículas sean completas y que cumplan la modularidad. Entonces, tenemos que esta cosa, el conjunto de submódulos con el orden dado por la contención, los supremos por las sumas, los ínfimos por las intersecciones, con su menor elemento y su mayor elemento, pues es una retícula completa y modular. Entonces, esos son nuestros objetos. Retículas modulares y completas. Ahora, ¿qué pasa con los morfismos? Si yo tengo un morfismo de módulos, entonces F induce una función a la que llamo F asterisco, subasterisco, que va de los submódulos de M en los submódulos de N, dada por tomar la imagen. No debería usar N. Entonces, ¿qué cumple esta función? ¿O qué propiedades son las que me van a interesar? Entonces, vamos a denotar acá al núcleo de F. Entonces, si yo tomo F asterisco de L más K, es decir, del supremo de L con K, esto es tomar la imagen de L más K. Como es un morfismo de módulos, abre sumas, pero el núcleo va a dar a 0, ¿no? Entonces esto es F de L. Entonces, digamos que hacer supremo con el núcleo y mandarlo, pues no hace nada. Deja el submódulo nada más, la imagen del submódulo. Ahora también tenemos una propiedad que ya no ocupo aquí. También tenemos una propiedad que es, siempre que tenemos un morfismo de módulos, tenemos el primer teorema de isomorfismo. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, y el teorema de la correspondencia,
hay un isomorfismo reticular, o sea que las retículas son las mismas. ¿Entre quién y quién? Pues por un lado, el teorema de la correspondencia, esto denota el intervalo vendrían siendo todos los L's tal que se quedan en medio de L y M. Entonces, por el teorema de la correspondencia, todos los submódulos que contengan al núcleo están en correspondencia y de hecho, pues las retículas son iguales a las del cociente. Pero el cociente es isomorfo bajo F, aquí le voy a poner barrita, a aquí en la imagen. Entonces a los submódulos de M, de F de M, que estos los puedo identificar como el intervalo 0F de M. Entonces F induce un isomorfismo aquí entre el intervalo de los submódulos que contienen acá y el intervalo de submódulos que están contenidos en la imagen. Y bueno, aquí se calcula igual, ¿no? Tomas un L y va a dar a F de L. Y le llamamos F barrita. ¿Sí? ¿Se entiende lo que cumple el morfismo? ¿Hay alguna pregunta? Es claro. Muy bien. Entonces, estas dos propiedades de tener estos isomorfismos y de que el núcleo actúe como un neutro de alguna manera, son las propiedades que necesito para los morfismos que voy a usar. Entonces, una función entre retículas completas puede ser menos, quitarle lo completo, pero bueno, aquí vamos a trabajar con completas. Entonces, una función entre retículas completas es un morfismo lineal. Si hay un elemento que llamo núcleo, que cumple esto, y que además la función induce un isomorfismo entre estos intervalos. Entonces, de alguna manera debe de haber como un primer teorema de isomorfismo. Entonces, estos morfismos fueron introducidos por Toma Albu y un alumno del Yusif. No recuerdo su nombre. Creo que esto era su apellido. Entonces, sobre todo Toma Albu es el que ha estado trabajando junto con otros en todas las propiedades de estos morfismos. Entonces, como ejemplo, pues rápidamente tenemos que si F es un morfismo de módulos, entonces F asterisco, que va de las retículas de M, de submódulos de M en la retícula de submódulos de N, es un morfismo lineal. Entonces, estos son los ejemplos canónicos. Los
morfismos inducidos en las retículas de submódulos por un morfismo de módulos. Entonces, como, pues si se acuerdan de la vez pasada, lo que sobre los morfismos que trabajamos son endomorfismos. Fijábamos un módulo y nos fijamos en sus endomorfismos. Entonces aquí también, entonces dado una retícula completa, vamos a denotar en lin de L al conjunto de todos los morfismos lineales de L en L, a los que llamamos endomorfismos lineales. Entonces, el conjunto es un monoide con la composición. Con la composición de funciones. Y además tiene cero. Donde ¿quién es la función cero? Pues tal cual. Cero de cualquier elemento va a dar al cero de la retícula. Y eso es un morfismo lineal. Entonces es un monoide con cero. Ahora, por otro lado, si yo tengo un módulo, hay una asignación que va de los endomorfismos como R módulo de M en los endomorfismos lineales de la retícula de submódulos de M. Entonces, esta asignación, esta función, es un morfismo de monoides. Y que además manda el cero en el cero. Y si es un morfismo de monoides, entonces la imagen de este morfismo es un submonoide de los endomorfismos no es cierto, de la retícula de submódulo. Ahora, este submonoide lo denotamos como con una E gótica, sub M. Entonces, a ver, ¿por qué quiero hacer esto? Quiero identificar submonoides porque yo quiero ver que justamente las definiciones que voy a dar de Ricard y de Baer, quiero que generalicen a las dadas en módulos. Entonces, en general, esta asignación no tiene por qué ser suprayectiva. Entonces, no, lo único que puedo decir es la imagen. A partir de un módulo, lo único
con lo que tengo, de lo que tengo control de alguna manera es la imagen de este morfismo. Entonces, para poder decir que lo que estoy haciendo sí es una generalización, necesito este submonoide. Entonces, bueno, ahorita va a quedar más claro. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a necesitar complementos. En el caso de módulos se necesitaban pues sumandos directos. Entonces, ¿qué es un complemento? Entonces, un complemento es un elemento para el cual existe otro, que el ínfimo da 0 y el supremo da 1. Decimos que L es complementada si todo elemento de L es un complemento. Entonces, en la retícula de submódulos, alguien aquí es un complemento. Sí y solo sí es un sumando directo. Y entonces, por ejemplo, si M es semisimple, en el que todo, pues justamente es un módulo en el que todo submódulo es un sumando directo, la retícula es complementada. Y bueno, en módulos, si tenemos un, este, un sumando directo, siempre podemos hablar de la proyección sobre ese sumando. Entonces, aquí pues hay que ver que también vale eso, que también tenemos proyecciones sobre complementos. Entonces, si yo tengo un elemento que es un complemento, y ese elemento tiene complemento X, entonces el endomorfismo, más bien la función, a la que voy a llamar pi sub X, que va a estar dada, lo escribo aquí abajo, como a, digamos, le sumo el complemento y lo infimo con X. Esto es un morfismo lineal. Y a este morfismo lineal se le llama la proyección en X a lo largo del complemento X', ¿no? Entonces, pues sí tenemos proyecciones, como en el caso de módulos, justamente. A ver si puedo quitar esto. Justamente si nosotros nos fijamos en módulos,
Si n es un submódulo, un sumando directo de M, entonces, vistos en la retícula la función anterior, a la que llamaría pi sub n, está dada como i rho subasterisco, donde son las proyecciones, son la proyección y la inclusión canónica. Entonces, el morfismo lineal que di aquí atrás, pues sí es justamente lo que debe de corresponder a una proyección de un sumando directo. ¿Alguna pregunta? Ahora, otra cosa que teníamos en módulos era que para poder construir o de alguna manera, si teníamos sumandos directos, entonces teníamos idempotentes, si teníamos idempotentes, teníamos sumandos directos. Entonces aquí pasa lo mismo, porque las proyecciones van a ser idempotentes y además, si yo tengo una retícula completa y tengo un endomorfismo lineal que sea idempotente, entonces ese endomorfismo lineal me va a inducir una descomposición de la retícula. Entonces voy a tener que el núcleo va a ser complemento de la imagen de este morfismo lineal, de esa manera como está aquí. Entonces también va a haber aquí una correspondencia entre los idempotentes y los complementos que hay en la retícula. Otra cosa que necesitamos para lo que usamos las proyecciones es que yo necesito por ahí, para algunos resultados, necesito poder extender morfismos. Entonces, si yo tengo un elemento que es un complemento, piénsenlo en módulos, si ustedes tienen un sumando directo y tienen un morfismo que sale de un sumando directo, entonces ese morfismo lo pueden extender a un endomorfismo de todo el módulo. Entonces aquí pasa lo mismo. Si yo tengo un morfismo lineal que sale de un complemento, de un intervalo que determina un complemento, entonces yo ese morfismo lineal lo puedo extender a toda la retícula. Entonces se extiende de la siguiente manera. Dado un elemento en la retícula, existen dos morfismos lineales canónicos, que vamos a denotar iota sub a, que va de 0 a en la retícula, que no es otra cosa más que la inclusión, y rho sub a, que va a ir de la retícula en el intervalo a,1. Y este intervalo es como tomar el cociente. Un elemento aquí lo mando a supremo x. Entonces yo tengo estos dos morfismos canónicos. Ahora, en el caso de que A tenga un complemento,
A', digamos. Yo puedo tomar de la retícula A'1 por ser complemento va a haber un iso aquí que va a estar dado por intersectar con A. Entonces este es ρA y luego por aquí voy a poder meter a este en la retícula. Entonces eso me da una función de L en L. Y entonces como estoy en el caso de que A es un complemento, esto no va a ser otra cosa que la proyección en A. Y para el caso de la extensión, esta va a ser, pues voy a proyectar, porque es un complemento, la imagen va a caer en 0, en 0x, ahí puedo aplicar phi y luego lo puedo meter. Entonces así es como extiendo morfismos que salen de un intervalo dado por un complemento. Entonces, estas son cosas como básicas de lo que necesitamos, y que bueno, pues en módulos ya son cosas muy, muy naturales que a veces no nos detenemos a pensar. Pero bueno, ya con esto, ahora sí vamos a dar las definiciones. Entonces, esta definición de Baer-Ricard son unas definiciones más generales que las dadas en módulos, porque en los módulos siempre se trabajaba con todos los endomorfismos. Aquí vamos a restringir el conjunto o la clase de morfismos para los cuales queremos que se cumplan las propiedades. Entonces, una retícula es M-Baer, donde M es un submonoide de anillos, es un submonoide de morfismos lineales. Si la intersección de todos los núcleos es un complemento en L para cualquier subconjunto del monoide. El caso Ricard es que el kernel sea un complemento para cada elemento del monoide. Y hay que dualizar, ¿no? El caso dual es que el supremo de las imágenes sea un complemento para todo subconjunto. Y el caso dual Ricard es que la imagen sea un complemento para cada elemento del monoide. Entonces, esta definición me va a permitir poder generalizar los resultados que se conocen en módulos y también me va a permitir aplicar los resultados que yo obtenga en retículas al caso de módulos, porque en el caso de módulos, bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a usar el monoide que habíamos definido acá, que es la imagen
del anillo de endomorfismos de M dentro de los morfismos lineales de su retícula de submódulos. Entonces, este monoide es el que nos va a servir para las aplicaciones y para para las extensiones de los teoremas. Entonces, ¿qué podemos decir rápidamente de estas definiciones? Pues, es que si L es que el concepto de bar siempre implica el de Ricard. Ahora, también como aquí estamos pidiendo que ciertos elementos de la retícula sean complementos, pues si la retícula es complementada, si la retícula es complementada, entonces L es pues tanto dual como M bar para cualquier M. Aquí no va a importar cuál sea el submonoide que nosotros nos tomemos, porque cada elemento de L es un complemento. ¿Hay alguna pregunta sobre estas definiciones? Perdón, Mauricio, ¿para qué necesitabas que el submonoide tuviera al cero? Porque siempre quiero al morfismo cero, y como en algún momento voy a hablar de anuladores dentro de los endomorfismos, entonces quiero que haya morfismos que compuestos me den el cero, Ok, como que anulen tal cual. sí. Y bueno, entonces, ¿por qué necesito restringir las definiciones de Baer y de Ricard a un monoide, a un submonoide, y no tomar todos los endomorfismos? Pues justamente para que haya una buena conexión en el caso de módulos. Entonces, si yo tengo un módulo y tomo su retícula de submódulos, el módulo va a cumplir alguna de estas propiedades, ya sea la propiedad Ricard o la propiedad Baer, sí y solo si su retícula cumple la misma propiedad respecto al monoide E sub M. Entonces, esta proposición me va a permitir generalizar los resultados que hay en módulos, y también me va a permitir aplicar los resultados de retículas a módulos, porque cualquier cosa que pruebe para una M rica retícula, si la retícula de submódulos lo va a satisfacer, entonces lo puedo pasar al módulo. Entonces ahorita vamos a ver unas aplicaciones. Entonces aquí traía un poquito rápido la prueba, que voy a hacer el caso Ricard nada más. Supongamos que M es Ricard. Entonces yo quiero probar que la retícula es Ricard. Entonces voy a tomar un morfismo lineal, pero que viva en este submonoide. Si vive en ese submonoide, como es la imagen, debe de ser un F asterisco para algún F
morfismo de módulos. Entonces, C acá, bueno, la hipótesis es que M Ricard, como M Ricard, el kernel de este morfismo es un sumando directo de M. Pero los sumandos directos justamente son los complementos entonces K es un complemento en la retícula de submódulos. Y además, el kernel de este morfismo lineal, que es el kernel de F subasterisco, pues justamente es el submódulo K. Entonces, por lo tanto, la retícula es... Ahora no me salió. Es Ricard respecto a este submonoide. Y el regreso pues es prácticamente lo mismo. Hay que suponer que la retícula de submódulos es Ricard respecto a este submonoide. Y ahora voy a tomar cualquier endomorfismo de M. De módulos. Entonces, yo puedo tomar el morfismo lineal que induce F, que va a vivir aquí, que es justamente en la imagen. Entonces, por la hipótesis, el kernel de este morfismo lineal es un complemento en la retícula. Pero ¿quién es el kernel de F como elemento de la retícula? Pues es justamente el núcleo del morfismo. Por lo tanto, el kernel del morfismo es un sumando directo. Entonces ya tengo que M es Ricard. Sí, Perdón, Mauricio, el kernel de un morfismo lineal lo definías a través de la propia definición de morfismo lineal, ¿verdad? sí, Era el elemento que tenía esa propiedad, ¿verdad? ajá, es un elemento que cumple eso. Se prueba que es único y es el mayor que va a dar al cero de la retícula, tal cual. Ujú, sí. Entonces aquí, pues hay que tener cierto cuidado. En módulos, el kernel es un subconjunto de elementos de Ujú, M. Aquí, el kernel de un morfismo lineal es un elemento es un elemento. de la Ujú, retícula. sí. En el caso del morfismo lineal inducido, pues el elemento que existe en la retícula justamente es el núcleo del morfismo. Bueno, ¿qué más? Bueno, una de las propiedades que se prueba luego
luego de que se dan las definiciones de módulo de Ricard y módulo de Baer, es que esas propiedades se pasan a sumandos directos. Entonces, en nuestro caso, queremos que esas propiedades se pasen a intervalos dados por complementos. Entonces, como estoy trabajando con una definición pues, muy general, tomando submonoides, pues la proposición se ve un poco más complicada, pero es lo mismo. Si yo tengo dos submonoides, uno de la retícula completa y otro del intervalo inicial dado por un complemento, tal que para cada elemento del submonoide n, cuando yo hago esta composición que es la extensión, cae en el monoide m, que la retícula sea de Ricard o de Baer, va a implicar que el intervalo también va a tener la misma propiedad. Uno en módulos, pues pierde esto, como que no se da cuenta porque siempre que tienes un sumando directo, siempre que tienes un sumando directo y consideras un endomorfismo del sumando directo, entonces puedes extender F a un endomorfismo, que usualmente se ve como 0 más F o F más 0. Y uno aquí no le importa, porque dices, bueno, es un endomorfismo de N, y a la hora que lo extiendo, pues me da un endomorfismo de M. Entonces, justamente eso es lo que está en esta propiedad. Yo quiero que cada uno de los endomorfismos del complemento, a la hora que yo lo extiendo a toda la retícula, caiga en los endomorfismos que estoy tomando de la retícula. ¿Qué hora es? Entonces, podríamos hacer esta prueba de la proposición. Entonces, a ver, yo voy a suponer que la retícula es M Baer. Y entonces sea X un subconjunto del monoide N. Yo quiero probar que el intervalo 0, A es N Baer. Entonces voy a tomar ese subconjunto X y sea X barra todas las extensiones. Y entonces esto se queda metido en M por la hipótesis. Entonces, por hipótesis también de que sea M Baer, el ínfimo sobre este conjunto, X gorrito, de los núcleos, le voy a llamar phi gorrito, es complementado. En L. A ver, sea ¿cómo le hago? Sea acá el ínfimo
pero ahora nada más sobre X de los kernels de phi. Entonces este es un elemento que está entre 0 y A, ¿no? Porque yo estoy tomando endomorfismos del intervalo 0A. Entonces, K es lo mismo que K supremo A prima ínfimo A, y esto es menor que el ínfimo sobre la X, kernel de phi supremo A prima ínfimo A, y esto es K, donde A prima es un complemento de A. Entonces aquí se están usando varias veces la modularidad, porque se fijan K, que es la intersección de estos núcleos, está por abajo de A. Igual el kernel de phi de cada uno de estos phis está por abajo de A, entonces se usa ahí la modularidad. Ahora esto me implica que K supremo A prima, que tanto esta parte como esta parte tienen que ser la misma. Pero ¿quién es la parte de la derecha? Esto justamente es la intersección de los kernel de las extensiones. El kernel de las extensiones es tomar el kernel del morfismo y sumarle el complemento, igualito que en módulo. Y este ya era un complemento en L. Entonces, si ese es un complemento en L, y A' también es un complemento, K es un complemento en el intervalo 0. Entonces, por ahí nada más hay que hacer otra modularidad tomando el complemento de este y el complemento intersectado con A va a ser el complemento de K en este intervalo. Entonces, más o menos así es como se hacen las pruebas de esto. Pueden checar en el artículo de Risby y de Román la propiedad la proposición de que la propiedad de Baer se pasa a sumandos directos y hacen una prueba bastante larga, pero aquí con las retículas pues todo se puede hacer de alguna manera más, pues de una manera sencilla. Ahora, también teníamos en el caso de módulos estas propiedades que eran que la intersección de sumandos fuera sumando o que la suma de sumandos sea sumando. Entonces aquí las definimos igual. Entonces la propiedad de que el ínfimo de complemento sea un complemento y la propiedad de que el supremo de complemento sea complementos. Y vamos a necesitar que los monoides que estamos usando
contengan a todas las proyecciones. Entonces, para que las pruebas salgan mejor, necesitamos que el monoide que escojamos al menos contenga a todas las proyecciones. Y entonces ya con eso podemos obtener los resultados que teníamos en módulos, que si L es M Baer, entonces L tiene que la intersección del ínfimo de cualquier familia de complementos es un complemento. Si L es M Ricard, entonces la intersección finita de complementos es un complemento. Y la versión dual, si es dual Baer, entonces cualquier suma, cualquier supremo de complementos es un complemento. Si L es dual Ricard, el supremo finito de complementos es un complemento. Y también se valen los regresos. Si yo le sumo, por ejemplo, aquí para regresarme le tengo que sumar que sea M Ricard. Y aquí, para el regreso, le tengo que sumar que sea dual M Ricard para tener el regreso como en el caso de módulo. Entonces estas son propiedades que se van manteniendo. Y justamente usando estas equivalencias, si yo tengo una retícula artiniana, el concepto de Baer y el concepto de Ricard coinciden. Si yo tengo una retícula netteriana, los conceptos duales de Ricard y de Baer van a coincidir. ¿Alguna pregunta? Sí, de la página anterior, Ajá. las implicaciones de ida, aparentemente la conclusión no depende del monoide M, o sea, basta con que exista uno que tenga la propiedad. Basta con que tengas un monoide que contenga todas las proyecciones, ahí necesito esta hipótesis, Sí. y que con ese monoide sea Baer o sea Ricard. Ujú, Y ya con eso tienes el ZIP y el ujú, CSP. sí. Sí, por ejemplo, en el caso de módulos, pues como que ni siquiera necesitas que todos los endomorfismos. O sea, de alguna manera estas pruebas lo que están diciendo es que con un conjunto más pequeño de morfismos puedes obtener estas propiedades. Sí. Ahora, en el caso de módulos, estas propiedades de ser ZIP y teníamos lo siguiente, que si M suma directa con M tiene que la intersección finita de sumando, entonces M es Ricard. Entonces, este es un resultado que les comenté la vez pasada y que aquí en retículas no se va a valer. Entonces, en retículas no tenemos el análogo de este resultado. No tenemos un análogo
de este resultado. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos tomar la retícula de 3 elementos lineales. Le voy a llamar K1. Y puedo tomar el producto de la retícula. Entonces, el producto de esa retícula se ve más o menos así. Entonces, ¿quiénes son los complementos de esta retícula? L cruz L. Pues son el 0 y el 1, A y B. Entonces, de aquí podemos ver rápidamente que la intersección, el ínfimo de complementos es un complemento. Que sería el análogo a que M más M tuviera ZIP. Entonces, la intersección de complementos es un complemento en esta retícula. Pero, ¿qué pasa con la retícula L? Pero la retícula L no es Ricard. Porque yo puedo dar el siguiente morfismo lineal. Cero y K van a dar a 0 y el 1 va a dar a K. Entonces, ¿quién es el kernel de este morfismo lineal? K. Y no es un complemento en L. Entonces, no tengo una versión así de general como en el caso de módulos, de que si el producto tiene una propiedad de estas, de intersección de complementos, sea un complemento, no puedo concluir que la retícula sea de Ricard. Entonces, pues, tiene que ver ahí con cómo se forman sumandos directos en el caso de módulos. Bueno. ¿Qué me falta? Pues ahora vamos a pasar al caso de, ya para terminar. Bueno, antes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Mauricio. Entonces, para terminar, en el caso de módulos, la vez pasada también al final vimos cómo las propiedades de Ricard y de Baer se pasaban al anillo de endomorfismos del módulo. Entonces aquí no tenemos un anillo de endomorfismos, tenemos un monoide de endomorfismos, pero como este monoide justamente tiene 0, yo puedo hablar de monoides de Ricard y de monoides de Baer. Entonces, ¿qué es un monoide de Ricard? Pues va a ser un monoide en el que cada anulador, ya sea el lado que corresponda, esté generado por un idempotente. Y puedo hablar de monoides de Baer
que en este caso el anulador de subconjuntos del monoide estén generados por un idempotente. Ahora, notemos que aquí le estoy poniendo Baer derecho y Baer izquierdo. En el caso de anillos con 1, la vez pasada les comenté que la propiedad de ser de Baer era una propiedad simétrica. Entonces, aquí, para un monoide en general, no lo pude probar. Entonces, antes de pasar a lo que está abajo, que tiene que ver con esto de Baer, que sea simétrico, pues aquí nada más hay que notar que un anillo R es Baer o Ricard. Lo voy a poner derecho porque es como van a salir. Sí, solo sí. El monoide dado por la multiplicación pues es de Baer o es de Ricard en el sentido de las definiciones de arriba. No, porque para definir Ricard y Baer no necesitas otra cosa más que la multiplicación y un 0 para poder hablar de anuladores. Entonces, ahora sí, para la simetría de la propiedad Baer, entonces, en general, para un monoide no lo pude probar y yo creo que no es cierto que en un monoide se valga por los dos lados, sobre todo por esa cuestión de tener, pues, como de que tienes en anillos la manera de probar esto es usando que si tú tienes un idempotente, entonces al tener 1 menos E es idempotente, pero aquí estás usando la otra operación del anillo. Aquí, como es un monoide, solo tienes una operación. Entonces yo creo que en general para monoides la propiedad de ser de Baer no es simétrica. Pero para monoides de endomorfismos lineales sí es simétrica. Se tiene el mismo lema. Si yo tengo una retícula modular completa y un submonoide que contenga todas las proyecciones, esa es mi hipótesis ahorita que necesito, entonces la propiedad de Baer sí va a ser simétrica, va a ser lo mismo que los anuladores izquierdos estén generados por un idempotente a que los anuladores derechos estén generados por un idempotente. Entonces, para el caso de retículas, sí podemos hablar indistinguidamente del lado de ser de Baer. Entonces, pues ahí se sigue manteniendo de alguna manera la simetría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues definiciones para poder hacer las equivalencias. En el caso de módulos, hablamos de módulos M generados. Aquí hablamos de módulos de elementos generados. Y pues básicamente un elemento es generado por la retícula y por el monoide si el elemento es un supremo de imágenes. Y por otro lado voy a hablar de cogenerado para estos morfismos, como morfismos que salgan del cociente y que el ínfimo sea X. Digamos que de alguna manera que el ínfimo de todos los núcleos sea el 0, saliendo de la retícula cociente. Ahora todo esto pues tiene que ver con la dualidad, ¿no? Yo defino generado, entonces de ahí saco cogenerado. Y bueno, ahora vamos a fijar esta hipótesis de tener una retícula modular completa, un monoide
que contenga todas las proyecciones. Entonces, para estas hipótesis, son equivalentes. Que la retícula sea de Ricard, M Ricard, que el monoide sea Ricard derecho y que el núcleo de cada morfismo en el monoide sea L generado. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Como corolario, pues son equivalentes para M. M es Ricard. El anillo de endomorfismos de M es Ricard derecho. Y el núcleo de cada morfismo es M generado. Entonces, por ahí, si se acuerdan de la vez pasada, teníamos este resultado. Y ahora, si tengo esta proposición para Ricard, pues lo único que tengo que hacer es dualizar todo. La retícula es dual M Ricard, sí, solo sí, el monoide Ricard por el otro lado, y la imagen es cogenerada en el sentido de esta definición. Entonces, ¿cómo se traduce esta proposición al caso de módulos? Pues que el módulo sea dual Ricard, que el monoide sea Ricard, que el anillo de endomorfismo sea Ricard izquierdo, ¿y qué quiere decir esta parte? Entonces, esta parte quiere decir que el conúcleo de F es M cogenerado. Donde ser M cogenerado es que se mete en un producto directo de copias de M. Entonces, si se fijan, perdón, si se acuerdan de la vez pasada, también les di una equivalencia para el anillo de endomorfismos de un módulo dual Ricard, pero era bastante distinta a esta. Era como que la condición, como que esta condición no estaba ahí, o al menos no se veía. No se veía claramente, no se ve claramente que esté ahí en esa proposición. Aquí, a la hora de trabajar en retículas y poder hacer las cosas, poder dualizar las cosas de una mejor manera, pues se obtienen estas equivalencias. Y tengo el caso Baer. Entonces aquí estas proposiciones se traducen como M es Baer, sí, solo sí, el anillo de endomorfismos es Baer y el ínfimo de los núcleos es M generado para todo su conjunto del anillo de endomorfismo. Entonces, igual, si ustedes checan las caracterizaciones del anillo de endomorfismos de un módulo de Baer en el artículo de Risby y de Román, pues no les aparece esta condición. Y pues si tenemos el caso Baer, tenemos el caso dual Baer. ¿Qué va a hacer?
pues que el monoide sea Baer y que el supremo de todas las imágenes del 1 sea cogenerado. Entonces, en el caso de módulos, va a ser que AM es dual Baer, el anillo de endomorfismos también es Baer, y M módulo, la suma de las imágenes, es M cogenerado para todo subconjunto del anillo de endomorfismo. Y aquí también pues les comentaba la vez pasada que en el artículo de Tutuncu y de Trivac, pues ellos no hacen caracterizaciones del anillo de endomorfismo de un módulo dual Baer. Y pues aquí no sale la caracterización directa de hacer las dualizaciones. Y pues ya, eso sería todo. Pues Mauricio, un trabajo muy, muy extenso y muy interesante, ¿eh? Gracias. Ujú. Sí, yo diría que más de dar una generalización, pues muchos de los resultados que se conocen en módulos, más bien ustedes los están viendo que se pueden caracterizar desde el punto de vista reticular, ¿no? Más Ajá, que dar una contraparte reticular. sí, y a veces más que una contraparte es que las pruebas son meramente reticulares, ¿no? No necesitas nada de los elementos del módulo. Solo las propiedades de la retícula. Sí. ¿Tienen alguna pregunta para Mauricio o comentario? No, nada más, muchas gracias. Sí, en efecto, está muy interesante. Gracias. Bueno, esa es la ventaja. Thomas Alva siempre lo decía, ¿no? O sea, esa es la ventaja de trabajar en retículas. Sí, Esa es la verdad. y también por eso se ve tan extenso, ¿no? Porque, pues a pesar de que son varios resultados, pues basta hacer uno, porque Pues, automáticamente te da el dual. Sí, en el chat les compartí el artículo que, bueno, la versión preliminar que es pública, que Sí. tienen en el ARGIP. Es un artículo muy largo, pero se ve muy interesante, ¿no? Y de oye, Mauricio, ¿y a dónde lo mandaron? Ahorita lo mandamos a una que se llama Order de Springer. Ujú. Ojalá y te respondan pronto, les respondan pronto. Sí, ojalá. se ve muy interesante, ¿no? Sí, y es que también está la perspectiva de que, bueno, todo esto se genera a partir de las ideas de módulos y llegas a retículas y luego pues está la perspectiva de poderlo aplicar a cualquier otro tipo de retícula con esas características, ¿no? O sea, completas, modulares. E incluso estudiar otros conceptos, ¿no? Que he visto que, por ejemplo, Deria, además de estudiar los módulos de Bell y de Ricard, Ujú. tiene unos artículos donde estudia otros, ¿no? Ahorita se me fue el nombre. Otros como cuáles. Hay unos. Ay, se me fue ahorita el nombre, pero es un artículo que tiene con varios investigadores. Pero es desde el punto de vista de categorías abelianas que creo que también hay que trabajar ella, ¿no? Ajá, ya, o sea, con lo de Cribey, pues ya muchos también vieron que se podían hacer en retículas, en categorías abelianas, ¿no? Que no necesariamente módulos, tal cual. Sí, ahorita se me fue el nombre. Pero sí estaba viendo eso. Y hay Pero gente, incluso a mí me da la impresión que llevarlo al ámbito de retículas es todavía más general que llevarlo a categorías abelianas, porque incluso te puede salir del álgebra, o sea, si encuentras una retícula
en algún otro ámbito, bueno, claro, con esas características que sean Modular. retículas modulares complementadas y luego interpretar qué son los morfismos lineales, interpretar los monoides. Cosas topológicas, por ejemplo, Y también. exacto, en Sí. otro ámbito, ¿no? Puede ser en cualquier ámbito. Sí. Sí, de hecho, esto pues se puede aplicar a lo que hace Cribey, porque pues también en las categorías abelianas puedes hablar de los subobjetos, y esos subobjetos pues, prácticamente cumplen esto, ser una retícula modular y completa. Sí, justo es un artículo de esos que te digo que creo que tiene idea con Cribey y otros. Ay, no se me fue el nombre. De ciertos conceptos de módulos, pero basados a ciertos objetos en categorías abelianas. Y tengo una pregunta, ¿no? O sea, bueno, como medio general o divagando, de la parte que dices de algunos resultados que son de módulos que no fueron fáciles o que no se pudieron trasladar al concepto reticular y que tiene que ver en cómo se forman los sumandos directos pues de un módulo dado. Yo pensaría si también tienen que ver con el concepto de suma directa, ¿no? Que tienes en módulos y la contraparte reticular, ¿no? Es que pasa algo chistoso, por ejemplo, Porque el producto de retículas, pues sí lo tienes, ¿no? sí, pero Pero la otra parte, como que no coincide con el producto de módulos, ajá, No, porque, o sea, en el caso de módulos, tú tienes muchos simples. Entonces, por ejemplo, si tú haces Z2 más Z2, su retícula, ¿quién es? O sea, para empezar la retícula de Z2, pues por ser simple, solo tiene dos elementos. Pero la retícula de submódulos de Z2 más Z2 no es un rombo. Es esta, ¿no? El diamante. exactamente. ujú, Pero si tú cambias el simple a este, entonces esta sigue siendo la misma que la de Z3 por ser simples. Pero Y la retícula de este sí es un rombo. sí es un rombo, es lo que. Sí, sí. Entonces, como que justo el problema está aquí. Que como sí hay morfismos entre los sumandos, automáticamente te genera sumandos directos por ahí metidos. Submódulos por ahí metidos. ujú. Que no pasa en retículas. En retículas, si tú tienes tu retícula simple y haces producto cruz con la retícula simple, pues lo que obtienes es el rombito, siempre. En retículas solo hay un tipo de simple, ¿no? Entonces, como que no sé, el caso del producto de retículas es más complicado, no se ve muy bien por qué pasan estas cosas Ujú. o por qué deberían de pasar estas cosas. Como más bien que no tienes un coproducto, ¿no? Algo que sea el análogo, ¿no? Ajá, Bueno, también. entiendo, o sea, como lo veo, ¿no? En el caso de módulos, para caso finito, pues el producto pues, es tomar sumas directas, ¿no? Un isomorfo. Y en la Lo puedes categoría que pensar en otros estamos, lados. ¿Qué pasa? Ajá. que son en las retículas completas modulares con estos morfismos, el producto cartesiano de retículas no tiene por qué ser el producto en esa categoría. Ni siquiera sabe, pues creo que no se sabe si tiene productos o no, ni ¿Y tiene coproductos. coproductos? Porque yo me acuerdo que en algún momento, en ese momento que conocimos a Toma,
por ahí de 2017. O sea, en ese momento pues no había algo claro, ¿no? De si había o no había. No, pues creo que todavía no se sabe. Porque los intentos que ve definición como que fallaban. Y no, creo que todavía no se sabe si hay productos o no productos. Y bueno, también lo podrías interpretar como que el operador lambda que iría de módulos a retículas no abre productos, ¿no? Ajá, exactamente. No abre productos, pero algo que sí nos dimos cuenta es que, o sea, si yo voy de módulos en estas retículas, sí refleja ISOs. Esa es una Mira. propiedad que vimos. Pero ya más cosas no mantiene casi nada. Sí. Bueno, pues, si no tienen más comentarios para Mauricio. Bueno, muchas gracias, Mauricio, ¿no? No, ¿qué? Gracias a ustedes. por estas 2 sesiones. Y si quisiera hacer una tercera, estaría genial. No, ya se me acabó el material. Bueno, No te no sé, preocupes. pero ya, pues digamos que ya vi lo que quería ver. Y bueno, siempre que quieras exponer, pues también, ¿no? Nos comentas y Gracias, sí. nos encantados de verte. Y bueno, a todos los demás que se conectaron, también muchas gracias. Y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Yo les mando el mensaje con el ponente y el resumen. Y bueno, ahí sí se quieren tomar un screenshot de que ahora ya estamos casi todos. Sería genial. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Mauricio, Gracias. y saludos a Ok. todos. Cuídense Saludos. mucho. Igualmente.